Así que bienvenidas a la clase hoy, 21 de enero, y vamos a seguir con el tema de los bonos celestiales. Em, una de las cosas más hermosas que nosotros podemos percibir con esta enseñanza y el protocolo de los bonos es que es un método que nos dio el Señor para poder tener una revelación más exacta de lo que es lo que está pasando en el ámbito espiritual. La revelación de los bonos realmente es un instrumento que nos dio el Señor para poder ir directo al grano de qué es lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos en ese momento. Muchas veces la revelación que se necesita es en el área de la salud y muchas veces la revelación que se necesita va a ser en el área legal y muchas veces cuando nosotros entramos a las cortes por una persona, lo que el Señor va a querer mostrarnos va a ser la iniquidad generacional. Así que el Espíritu Santo va a decidir cuál es el curso que quiere llevar él cuando estamos ministrando a una persona, a menos, por supuesto, de que nosotros estemos entrando por un caso específico. Entonces, nosotros ya vamos y le decimos, Señor, te pedimos una revelación, por ejemplo, si hay una persona que tenga un problema legal, digamos, ¿verdad? Entonces, se entra a las cortes y se dice, Señor, tenemos el caso de esto y se presenta el caso. Y pedimos entonces que en el registro se nos muestre lo que está en la página de esta situación. La razón por la cual el Señor nos lo da de esta manera es porque, como les dije la vez pasada, el Señor nos explica lo que está sucediendo de una manera en que nosotros lo podemos entender. No toda, no toda la iglesia ha comprendido ahorita cómo poder proceder legalmente porque lo cree un poco complicado hasta que ya se empieza a entender el lenguaje de las cortes del cielo y vemos de que es mucho más sencillo de lo que habíamos pensado antes. ¿Por qué? Porque él lo que hace es que nos da un sistema que es para nosotros comprensible. Entonces, si nosotros logramos de verdad percibir que estamos en un edificio, cuando nosotros ya traspasamos el velo, incluso podemos hasta usar un poco la imaginación si nos cuesta mucho, pedimos ese registro y ese registro se nos presenta y nuestro corazón empieza a escuchar, es una cosa hermosísima lo que el Espíritu quiere decir. Así que no es ¿cómo le expliqué? No solo para personas que tengan un grado altísimo de maestría para poder escuchar estos bonos, es para aquel que tiene la fe de un niño y que va a creer que si busca, va a encontrar. Em, por ejemplo, aquí está, qué linda, María Estela nos está diciendo, yo pedí un bono para mi hijo y está por abrírsele una puerta. O sea, que vamos a usar este ejemplo, ¿verdad? Hay un hijo, por ejemplo, que está pidiendo trabajo, entonces, o que no encuentra trabajo, y eso es un caso real porque esto lo hice yo también. Y al ir al registro de bonos, resultó que el Señor me muestra razones legales por las cuales mi hijo no había podido prosperar en el área laboral. Y el Señor fue mostrando varias cosas, primero en el daño que tenía en su corazón, pero también muchas cosas generacionales con las cuales había que lidiar. Lidié con esto, lo hice varias veces, lo extendí el tiempo y hoy por hoy mi hijo fue contratado eh, de una manera impresionante. Otra empresa que él tiene les está floreciendo y encima de todo empezó un tercer proyecto. Entonces dice uno, después de que uno ve cómo puede ser que tanto año que mi hijo se le trababa, se le trababa, se le trababa, no lograba prosperar, todo le estaba yendo mal. Y cuando yo aprendo el protocolo y voy a las cortes y pido la asistencia del cielo para esto,
estoy viendo el fruto en la vida de mi hijo. Entonces, yo les quiero decir que lo que yo les estoy hablando no es teoría, realmente Dios es bello y responde a lo que nosotros estamos aprendiendo. Em, Así que me alegra mucho, Matela, lo que está pasando con tu hijo y los animo a todos a que con fe hagan lo mismo. Bueno, la última vez que nosotros estuvimos platicando de los bonos, vimos acerca de lo que eran los bonos impíos y estuvimos hablando un poquito sobre este tema. Solo para hacer otra vez el resumen, hoy vamos a dar una clase muy corta porque nos quedamos platicando antes mucho tiempo, pero vamos a hacer un resumen de que hay bonos celestiales, que son aquellas bendiciones y vínculos de recursos del cielo a nuestra vida o a la vida por quien estamos intercediendo. Y que aquellos bonos impíos son estrategias de Satanás para impedir que nosotros podamos caminar en el destino que Dios tiene para nosotros. También vimos que estos bonos impíos están en el registro de las personas y que vamos a hablar más adelante de lo que son las cortes del infierno y cómo anular los veredictos de las cortes del infierno, pero que son muchas veces puestos en la vida de una persona por obras de maldad. Muchas veces van a ser por puertas generacionales de pecados en las generaciones. Otra cosa puede ser por hechicería, brujería, por la maldición de una autoridad, por palabras groseras, por pecado personal. Todas estas puertas que se abrieron y que le dieron derecho legal al enemigo, permitieron que él pudiera poner tropiezos. Yo, de hecho, diría que los bonos impíos son los tropiezos de Satanás para nuestra vida y los bonos celestiales son los vínculos a los recursos de Dios para nosotros. Entonces, ambos tienen una fuerza legal y lo que el Señor está ahorita enseñándonos es cómo operar con ellos. Y entonces ya habíamos visto la semana pasada cómo los encontrábamos y vimos también de que en la página que el Señor había mostrado hasta ahorita 4 páginas del registro de cada persona, que estaba el registro de la página personal, el de la página de la familia, de las relaciones personales y del negocio o el ministerio. Vamos a ir viendo cada una de una manera más profunda. ¿Cómo se logran contrarrestar estos bonos? Vimos que estos bonos hay que cancelarlos. Los bonos impíos se cancelan y que lo que hay que hacer con esto es ir a la Corte de Títulos y Escrituras para pedir la cancelación. Esto lo vamos a ver mucho más despacio el día de hoy. Ahora, antes de poder ir a la teoría, ¿verdad? No, perdón, a la práctica de cómo es que se cancelan los bonos, yo quisiera que ustedes me dijeran ahorita si nosotros estamos viendo que hay bonos impíos en la página de una persona, ¿cuáles son los bonos celestiales que los pudieran contrarrestar? Aquí puse unos ejemplos. Si vemos, por ejemplo, en la vida de alguien un bono de caos, lo que vamos a hacer es pedir la cancelación de ese bono, pero luego, después de haberlo cancelado, vamos a pedir que se ponga en su registro el bono contrario, que lo que haga es que ayude a restaurar la vida de la persona ahí donde fue dañada. Si hay un bono de artimaña y trampa, ¿qué significa el bono de artimaña y trampa? Que siempre va a haber alguien que va a entrampar el camino de una persona. Por ejemplo, una persona que empieza a formar una empresa y la quiebra, empieza a formar otra y la quiebra, pide un trabajo y lo despiden, ¿verdad? Son como tropiezos que tienen. Ese es un bono de trampa, que se le entrampan las cosas. Y entonces, ¿qué queremos para él? Queremos un bono de libertad o un bono de productividad, bonos que vengan, que lo que hagan es
restaurar y restituir lo que la persona perdió en esa área, ¿ok? Em, Estamos viendo, por ejemplo, un bono de engaño. ¿Por qué? Porque esa persona está engañada y tiene creencias extrañas y ustedes están viendo que tiene un velo de ceguera. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Un bono de revelación de la verdad o un bono de discernimiento? Ahora, estos bonos, lo que estamos nosotros, o lo que quisiera como que nosotros entendiéramos es que los bonos, el Espíritu Santo empieza a revelarlos y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar en las cortes del cielo, en este lugar donde está el Señor, empezar a ver qué es lo que nos está diciendo. Al principio, yo no lograba escuchar mucho palabras. Lo que lograba ver, yo tenía visiones porque como estaba acostumbrada a operar proféticamente, entonces yo podía ver, por ejemplo, unas, digamos, me recuerdo como al principio, sí, yo estoy viendo ahorita un dragón y no sé qué, y estoy viendo ahorita, tenía visiones, pero lo que mi espíritu estaba percibiendo era y aquellas cosas que estaban en el registro, pero mi espíritu todavía no sabía cómo transformarlo en palabras para que mi alma lo entendiera. ¿Me comprenden? Entonces, sí, nosotros empezamos a ver estas imágenes, ahondemos un poquito y preguntemos, Señor, ¿por qué es que tú me estás mostrando eso? Les doy un ejemplo. Estábamos viendo el registro de una persona y empecé a ver en el espíritu con unos rodos y unos conectores en la vida que estaban en el cuerpo de la persona. Y vi una cuerda larga y como un ente, una entidad que tenía las cuerdas en la mano. ¿Qué era lo que el Señor me estaba enseñando? Me estaba enseñando que había un título de propiedad de un guarda demoníaca sobre la persona que tenía que las emociones con las cuales el Señor, el enemigo, estaba entrampando la vida de esta persona era con frustración, o sea, empecé a entender, o sea, no es que yo haya visto la letra, hay gente que lo mira, pero yo no miro las letras, yo solo sabía que había frustración, había trampas, había desolación, cansancio espiritual, todas estas cosas estaban en el registro de bonos, pero no es que yo estuviera viendo las palabras, sino que era algo que me estaba siendo revelado a través de una visión que Dios me estaba dando. Así que cuando yo ya tuve la lista de los bonos, ya procedimos a la cancelación adecuada. Eh, las páginas que se ven en el registro es muy interesante cómo el Señor las reveló, pero vemos que en la página personal están aquellas cosas que tiene la persona en su vida diaria y aquellas cosas que uno puede ver que afectan la actividad de la persona. Pero cuando ya vemos la página de familiar, es muy interesante porque ahí ya se ve qué viene generacionalmente o qué está pasando dentro de una familia. Por ejemplo, a veces hemos visto la página familiar y hemos visto este tipo de bonos, pérdida de posesiones. Entonces la persona empieza a decir, puchica, de verdad, ¿verdad? Sí, mi tía perdió todo, mi abuelo lo perdió todo y empieza a ver que hay ciertas cosas repetitivas que el espíritu está revelando para que nosotros la cancelemos. Algunos ejemplos son el adulterio, adicciones, envidias, escasez, temor, soledad, ¿verdad? O sea, son cosas que nosotros vemos que tal vez no es tanto nos compete a nosotros mismos, sino que es algo que está a un nivel más grande y es la esfera de la familia. Cuando nosotros también vamos a la página familiar,
muchas veces vamos a ver las estrategias de Satanás sobre el núcleo familiar. Por ejemplo, va a poder mostrar bonos de pleitos, de falta de comunicación, bonos de división. Son las estrategias y es muy interesante entender que el Espíritu Santo lo que está haciendo en este momento es diciendo, mira, estas son las cosas que el enemigo está con lo que está atacando a tu familia. Y es una cosa muy valiosa, porque entonces ya nos ayuda a nosotros entender lo que el enemigo está haciendo para poder lidiar específicamente con eso. Entonces, la página personal va a ser la página de mi propia vida, pero la familiar ya se va a extender a mis o a mis padres, mis hermanos y también mi núcleo familiar, esposo e hijos. Tenemos también la página de los negocios o el ministerio. Y esto es muy, muy útil para, por ejemplo, los que sean dueños de un negocio o que sean los pastores de un ministerio o que tengan un ministerio que están viendo que necesitan ayuda en el ministerio, porque podemos ver qué estrategias tiene también Satanás para poner trampas para que florezca. Muchas veces hay bonos puestos en un negocio que vienen por un montón de razones. Una de ellas puede ser que un empleado descontento por algo que haya pasado, haya hablado alguna maldición contra la empresa o que haya ido a hablar mal contra la empresa a otras personas. Es una cosa muy, es muy importante poder ver la página de los negocios porque muchas veces hay bonos sobre una empresa que no prospera. Y el Señor nos ha permitido también ver que cuando hay, por ejemplo, un negocio que se hace, se quiere hacer alguna campaña o algún lanzamiento y todo se desmorona, si, y van al registro de bonos, ven que, por ejemplo, ha habido hechicerías o maledicencias o el mal manejo del dinero ha provocado algún tipo de bono en la empresa. Entonces, eh, cuando ya pasa eso, la persona que está pidiendo este registro puede apropiadamente arrepentirse y igual lidiar por eso y que sea cancelada la estrategia que Satanás estaba usando en contra de ese negocio. Y lo mismo es con un ministerio. Muchas veces vemos que en un ministerio, me llama mucho la atención, una vez que estábamos ministrando a alguien y nos pidió que viéramos su ministerio y precisamente vimos ahí Jezabel, ¿verdad? Estaba Jezabel, había envidia, había bonos de chismes y maledicencias. Y cuando le empezamos a decir, ella inmediatamente diciendo, sí, fulanito, sí, fulanita, ¿con qué razón? O sea, es como que se le abrieron los ojos para entender qué estaba pasando en su ministerio que no lograba prosperar. Y es como que de cierta manera fuera un diagnóstico que el Espíritu Santo da para poder librar a esta empresa o a este ministerio de lo que el enemigo está haciendo en contra, ¿verdad? Em, Les pongo aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Está el bono del encubrimiento o invisibilidad. Este es un bono que hace que la gente pase de largo, que no sean, que la gente no perciba que está ahí. Por ejemplo, un bono de invisibilidad lo pone el enemigo para que la gente nunca se dé cuenta que hay una, por ejemplo, si lo pone sobre una iglesia, la gente pasa de largo y ni se acuerda que vio la iglesia ahí, ¿verdad? O un bono de un encubrimiento en donde eh, la gente no se recuerda dónde está una persona o un negocio o un ministerio y es como que lo quisiera hacer invisible a los demás. Y este tipo de revelación obviamente es muy valiosa porque cuando ya
pone, ya se hace la transacción legal, la gente lo empieza a notar y empieza entonces a recordarla, o el Señor empieza a dar estrategias para que la iglesia o el ministerio sea visible hacia a los demás. También está otro ejemplo, es el bono de antipatía social, en donde simple y sencillamente no logran haber conexiones. Y, por ejemplo, es de esas iglesias, y les pongo el ejemplo de una iglesia en donde la gente va a la iglesia, pero no, el enemigo estorba la amistad y la comunión entre las personas. Si ese pastor va a las cortes y pide ese diagnóstico y encuentra algo así, pues, ¿qué es lo que creen? Que lo que ese pastor va a hacer es pedir bonos de unidad, de amor, y ya sabiendo ese diagnóstico, sabe cómo actuar y cómo orar para que esto sea revertido. Así que el ir al registro en el cielo realmente es pedirle al Espíritu Santo que nos dé un diagnóstico en una manera entendible para nosotros. Cada una de estas, de estas armas que el Señor nos está dando, nos lo está dando para que nosotros podamos efectivamente obrar. Ahora, aquí estoy viendo que, aquí está. Ahora, ¿qué es? Eh, Discúlpenme, aquí me perdí. Ok, ahora, yo voy a ir entonces a las cortes. Entro a la corte y pido, ahí mismo le digo, Señor, pido ir a la corte de récords y pido ver el registro de tal persona, ¿verdad? Vamos a poner de ejemplo, vamos a poner el ejemplo de María. Entonces, Señor, yo pido el registro de María y me espero un rato y en los ángeles me van a entregar a mí lo que yo voy a percibir que es como un libro. Y empiezo entonces a pedir los bonos de la página personal. Mi percepción inmediatamente empieza a traer ciertas palabras que el espíritu me está hablando, dándome el diagnóstico de lo que tiene esta persona escrito ahí. Cuando yo ya tengo la lista de estos bonos, digamos que me dieron los bonos de escasez económica, bonos de entrampamiento, de temor, de angustia, abandono, soledad. Supóngase que esa es la lista que me dan y estas son las estrategias que el Satanás ha estado usando sobre esta persona y evidentemente ella se ha sentido angustiada, cargada y el Señor da el diagnóstico. Cuando yo ya tengo el diagnóstico, lo que yo necesito hacer es pedir una orden judicial de cancelación, ¿ya? Y entonces el segundo paso después de tener el diagnóstico es pedir una orden judicial de cancelación de estos bonos. ¿Dónde se hace? En la Corte de Títulos y Escrituras. Voy a explicarles algo. Muchas personas encuentran un poquito engorroso, solo permítame aquí, un poquito engorroso pedir tanta cosa de tanta corte y de aquí y de allá y que por qué así me pasó a mí al principio. Era un poco confuso, ¿verdad? ¿Por qué tantas cortes y tantas cosas? No todos los maestros de las cortes tienen esta serie de pasos. Em, y como les digo, a la hora de que ustedes vayan a las cortes, no importa si se les olvida qué corte tenían que ir. Lo que yo quiero que entiendan es por qué lo están haciendo para que entiendan el proceso, ¿ok? Aparte es cuando ya nosotros ya estamos haciendo las sesiones ya ministeriales y yo en lo personal que hago estas sesiones veo lo efectivo que esto es. Entonces, si lo hacen, es mejor porque los pasos específicos como que aumentan el entendimiento de lo que está pasando en las cortes del cielo.
pero lo que a mí más me interesa es que entiendan el porqué de lo que estamos haciendo para que sea, para que ustedes lo logren hacer de una manera, ¿cómo les explicara? Ya fácil, sin tener que ir religiosamente paso por paso. Si no me entienden, me paran y me preguntan, ¿ok? Ok, retomo el tema. Ya tenemos el listado de bonos y entonces lo primero que necesitamos es una orden de judicial de cancelación. Se pide en la Corte de Títulos y Escrituras. ¿Qué es la Corte de Títulos y Escrituras? Nos va a ser muy útil conocerlo porque es donde está todos los documentos legales que nos van a dar el título de una propiedad o donde nos dan las escrituras. Lo mismo que sería aquí, donde se escriben los documentos que van a poner, que van a declarar la orden judicial de lo que estamos pidiendo. Así que vamos a ir y vamos a pedir una orden de cancelación por estos bonos. Entonces, decimos, Señor, o juez justo, o Señor, venimos a pedir una orden de cancelación para los bonos de María. Pedimos la orden de cancelación de los bonos de soledad, de abandono, de entrampamiento, de temor, etcétera. Y pedimos esa orden judicial. Lo que estamos haciendo en este momento es dándole al cielo como el proceso de que se emita allá una documento legal que, con el cual nosotros vamos a poder operar para que se cancele. Entonces, lo que está sucediendo en ese momento es que la actividad judicial y angelical del cielo están escribiendo esa petición de cancelación que nosotros estamos pidiendo, ¿ok? Y pedimos al juez justo que nos dé esos mandatos que nos fueron revelados para esta persona. El siguiente paso es que vamos a ir a la corte de cancelaciones. Y en esta corte nosotros ya vamos ahí y decimos, señor juez justo, nosotros venimos a pedir la cancelación de cada uno de estos bonos. Entonces vemos que primero pedimos el registro de bonos, los apuntamos. Luego con el registro se apuntan y vamos a pedir la orden judicial de cancelación. Cuando ya lo tenemos, ya vamos y le pedimos al juez, señor, traemos aquí a María y pedimos que estos bonos sean cancelados sobre la vida de María. Ahora, siempre, 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 esta va a ser la base para poder que estos sean cancelados. Lo primero que nosotros tenemos que cuidar mucho es que haya arrepentimiento, ¿ok? Es muy importante. El arrepentimiento es ponerme de acuerdo con el adversario y entender, sí, sí pequé, y entiendo por qué hay este derecho legal. Así que yo me voy a arrepentir. Primero me voy a arrepentir por mis generaciones, o sea, si veo, por ejemplo, un bono de soledad, por ejemplo, y de entrampamiento, estamos hablando de María, ¿verdad? Entonces, hubo algo en sus generaciones que todavía el Señor no nos ha mostrado, pero vamos a decirle, Señor, yo pido perdón en el nombre de mis generaciones por todos los pecados que ellos cometieron que permitieron que estos bonos estuvieran sobre mi vida. Y también, lo segundo es, y también pido perdón por lo que yo he hecho que permitió esto. Y ya que yo pedí perdón por mí mismo, perdono a aquellos que fueron instrumentales en ponerlo sobre mí o aquellas personas que abrieron las puertas para que esto pasara. Perdono a todas las generaciones pasadas por todo lo que ellos hicieron. Entonces, como vemos, el arrepentimiento es uno, pedir perdón por mí mismo, pero también el perdonar a aquellos que fueron instrumentos para que estos bonos estuvieran actuando sobre mi vida. Ahora, muchas veces no vamos a conocer a las personas,
pero ustedes en su corazón perdonen pero de todo corazón perdónennos. Y los vamos a perdonar, los vamos a bendecir y los vamos a dejar ir, los vamos a soltar. O sea, ya no los vamos a tener aquí agarrados en nuestro corazón y nos vamos a desatar de estas generaciones que hicieron lo que hicieron. Si estoy interviniendo por una persona que no está conmigo, por ejemplo, si es una mamá interviniendo por sus hijos, entonces yo oro, Señor, yo perdono en el nombre, yo otorgo el perdón porque no está la persona ahí y yo otorgo el perdón, Señor, a las generaciones de mi hijo por parte de su papá y también por las mías. Y yo en el nombre de Él también perdono a las generaciones y pido que se perdonen los pecados de mi hijo. Como les recuerdo, no es que de una vez ya Él sea libre de la culpa, sino que la consecuencia del pecado está en ese momento siendo eh, como cubierta para que la bendición llegue sobre esta persona. Pero él mismo sí va a tener que ser confrontado con el Señor un día y él también va a tener que pedir perdón, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo es quitando la estrategia del enemigo por nuestra intervención. Así que este paso de arrepentirse es lo primero, porque me estoy poniendo de acuerdo de que hubo pecado y además estoy perdonando, ¿ok? Ahora, lo segundo es voy a aplicar la sangre de Cristo. Entonces, lo segundo es, Señor, yo aplico la sangre de Cristo sobre todos estos pecados que permitieron que estos bonos fueran puestos sobre mi vida. O si yo estoy ahorita, si yo estoy con María, Señor, aplicamos la sangre de Cristo sobre las generaciones y sobre María, en el nombre de Jesús, y pedimos que todo pecado sea borrado y que tú la declares completamente limpia e inocente. Y luego voy a decir, ahora Señor, te pido, ahora ya vengo después de haberme arrepentido y pedido la sangre, ya estoy limpia del pecado o la persona está limpia y entonces ya se dice, Señor, te pedimos la cancelación y la que sean erradicados, desarraigados, completamente anulados, todas las palabras que ustedes tengan para decirlo, ¿verdad? Pedimos que sean cancelados sobre ella y sobre sus futuras generaciones. Porque lo que pasa es que al arrepentirnos, con el arrepentimiento, estamos cancelando los derechos legales porque por la sangre que Jesús nos virtió por nosotros, Él, la culpabilidad le viene sobre Él y nosotros somos declarados libres, justos, ¿correcto? Entonces ya no hay culpabilidad. Entonces, después de haber pedido cancelación, ahora ya vamos a pedir la bendición que queremos. Entonces, la bendición va a ser, uno, es la cancelación de toda ramificación e impacto que tuvo estos bonos sobre mi vida. Y pido que todo el impacto que estos bonos tuvieron sobre mi vida también sean cancelados sobre mis generaciones. Y, ahora, ahorita les estoy haciendo como le dijera, un protocolo, ¿verdad? Cuando ustedes ya están en las cortes, ustedes mismos van a ver que van a empezar a fluir, ¿verdad? Y van a empezar a pedir, Señor, pedimos que todo el impacto y esto, ¿verdad? O sea, van a empezar de verdad a hacerle el caso, a presentar el caso delante del Señor. Y después de que ya todo esto fue cancelado, uno de los pasos es ya venir y pedir los bonos celestiales para la persona. Entonces ya pedimos que sean puestos en sus registros bonos del reino de Dios para contrarrestar lo que el enemigo hizo. Entonces, esto es un proceso, está muy general. Estamos aprendiendo un lenguaje nuevo, no se entiende de la noche a la mañana, pero la práctica nos va a ayudar. Entonces, ya la próxima vez lo vamos a practicar. Ahora, aquí les tengo algunas recomendaciones para este proceso. Dentro de las cortes del cielo, hagan uso de los actos proféticos. Por ejemplo,
digamos, actuar con el cuerpo físico, mucho es lo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando estamos en la corte de cancelaciones y se nos otorga la cancelación, es un documento, ¿verdad? Como que estuviéramos aquí en la tierra, recíbanlo y lo ponen en su corazón y van a ver qué rico se siente eso porque es un acto de decir, Señor, yo creo lo que tú estás haciendo, lo recibo y lo hago vida. O a la persona que estamos ministrando, ¿verdad? Le digo, mira, reciba esta libertad y la pones en tu corazón. Este es un acto profético. Otra de estas puede ser que vamos a encontrar que nos vamos a encontrar con que a veces vamos a pedir la libertad de la esclavitud o que salga del cautiverio. Nosotros le pedimos a la persona que se levante de donde está y que salga y que se quite las cadenas. Y les quiero contar algo chistoso con eso. Una vez estaba administrando a un señor en Estados Unidos y lo estábamos sacando del ministerio y no tenía pantalones, estaba en calzoncillos de Batman. Y entonces cuando se para fue una cosa re divertida, porque dije, señor, hay que tener cuidado, dijimos nosotros, porque resultó que, ¿verdad? Vaya que eran chistosos, ¿verdad? Pero él no se acordó, estaba muy, ¿verdad? Entonces, pero le pedimos a la persona que se levante, que se quite las cadenas, que haga como que está saliendo y es interactuar con el cielo, ¿verdad? Usen, ¿por qué es tan importante esto? Porque eh, están diciéndole a su alma, están traduciéndole lo que está pasando en el espíritu y entonces están ayudándole a su alma a acostumbrarse a lo que están viendo en el espíritu. Entonces, ¿verdad? Siempre fomentamos que hagan estos actos, ¿verdad? Cuando se quitan los grilletes o a veces rompan, ¿verdad? Rompemos el contrato que había contra nosotros o el título de propiedad, eso de levantar las manos y recibir la luz o recibir el óleo, hagan uso de esto. Y de alguna manera van a ir enseñándole ustedes a su alma a tomar como cierto lo que están viendo en el cielo y también de alguna manera como que queda un efecto después en el cuerpo de una paz exquisita, ¿verdad? Eso es uno de los de recomendaciones. Otra recomendación que también tengo es que no lo hagan todo de corrido, como les dijera, una cosa mecánica, ¿verdad? Tratemos de no hacerlo mecánico. Eh, Ayudemos al Espíritu Santo a que se comunique con nosotros. Háganlo despacio. Deténganse unos segundos para percibir al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, cuando vayan y reciban documentos, esperen para ver si les falta algo, si sienten que todavía tienen que pedir algo más. Eh, y eso es importante. Estábamos ministrando hoy también a una persona, lo llevamos al Hospital del Cielo y al estar ahí le preguntamos, Señor, ¿hay algo legal que todavía tengamos que ver? Y porque paramos, ¿verdad? No estábamos haciendo las cosas mecánicas. Miren ustedes, vino una revelación y nos dijo, sí, hay un título de propiedad y no sé qué y no sé cuántos, ¿verdad? O sea, nosotros ya estábamos yendo a pedir sanidad por la persona, pero porque nos detuvimos, el Espíritu Santo dijo, wait, todavía no, todavía no, todavía hace falta. Entonces nos regresó a las cortes y en las cortes resulta que tenía un gran título de propiedad de un demonio que estaba sobre él, lo soltamos, lo hicimos y sentimos un romper espiritual, una cosa preciosa. Cuando regresamos al hospital, todo fluyó y había una presencia del Señor y una paz increíble, porque nos detuvimos y le preguntamos al Señor el próximo paso a seguir. Esto es nada más un protocolo, pero no es una cosa religiosa de A, B, C, D, ¿verdad? Sino que tienes que aprender a caminar con el Espíritu Santo en esto. El Espíritu Santo lo es todo. Alguien de aquí una vez me preguntó, es que, mira, ¿por qué solo ángeles y ángeles? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Me preguntó, ¿verdad? Y le contesté, el Espíritu Santo está en
todo. El Padre Celestial está en todo y Jesús nuestro Señor está en todo. O sea, este es su proceso, es su reino. Entonces, tenemos que caminar con Él. ¿Verdad? Es Cristo nuestro Dios el que está con nosotros porque Él es el que quiere la libertad. Entonces, me lleva a la tercera recomendación, que los ángeles son ayudantes valiosos para esto y están involucrados en todo el proceso. Conforme vamos teniendo mayor visión espiritual, empezamos a percibir a los ángeles, empezamos a ver ángeles. Vamos a platicar después de lo que es ¿cómo se llama? Es el centro de asistencia del cielo, ¿verdad? Es otro de los instrumentos que dio el Señor cuando no sabemos a dónde ir. Yo he visto en el espíritu el centro de asistencia y es un escritorio donde hay varios ángeles, ¿verdad? Que están esperando que nosotros lleguemos. Y he tenido experiencias en donde voy al centro de asistencia y digo, miren, vengo aquí al nombre de fulanito, ¿a dónde voy? Y me dice, los ángeles, sí, ya te estábamos esperando, bienvenido. Y son tan amables, tan lindos los ángeles, de verdad, son preciosos. Entonces, nosotros conocemos que los ángeles son ministros del Señor. Obviamente tienen que estar metidos en el proceso, pues, ¿verdad? Obviamente. Entonces, mientras más aprendamos a pedirles asistencia, pues va a ser más fácil para nosotros. Y vamos a poder tener como más, el pedirles a ellos asistencia y el aprender a trabajar, ¿verdad? Con ellos va a aumentar la eficacia de lo que estamos haciendo. Luego, bueno, esas son las recomendaciones que tenía por ahorita. Yo creo que con lo que hemos aprendido teórico, porque no me gusta solo teórica la cosa, sino que me gusta, también se lo voy a dejar de compartir aquí. No solo me gusta teórico, sino que me gusta también práctico. Ya la próxima vez vamos a hacer una clase práctica de las cortes del cielo. Vamos a ver, aquí ahora sí empiezo a ver. No podía ver el chat antes porque estaba con la cosa compartida. Dice, ¿cómo podemos cancelar los bonos impíos? De nuevo, ¿verdad? Les repito el proceso. Tenemos los bonos impíos y de nuevo pedimos. Uno, pedimos una orden judicial de cancelación. En inglés es mucho más fácil, más chiquita la palabra es writ of severance, o sea, más fácil, pero en español es una orden de cancelación. Pueden pedir una orden de cancelación. Con esta orden de cancelación, ya van a la corte de cancelaciones y decimos, Señor, vengo a pedir la cancelación de este bono, me arrepiento por los pecados que yo cometí, que lo permitieron, y me arrepiento en nombre de mis generaciones. Y también las perdono por haber puesto estos bonos sobre mi familia. Pido que la sangre de Cristo destruya y deshaga este bono sobre mi vida y pido que se quiten las ramificaciones y los impactos que este bono causó, tanto en mi vida como en el de mi familia o de mi empresa o de lo que estemos orando, ¿verdad? Luego vengo y pido, Señor, pido ahora que tú me restituyas y me restaures por todo lo que este bono causó en mi vida. Y pido que, y que sea puesto en mi vida un bono que lo contrarreste. ¿Verdad? Ya, miren, los recursos del cielo son ilimitados. No tienen ustedes que hacerse los chiquitos con los bonos del cielo. Pidan todos los bonos celestiales que ustedes deseen, por supuesto con sabiduría. Y entonces, cuando ya hicieron esto, se quedan un ratito callados para ver si todavía hay que hacer algo más, ¿verdad? Y ustedes van, ¿cómo se sabe cuando el cielo está interactuando con uno? Viene una especie como de una paz. Hay un saber que el Señor está sintiendo. O van a tener la visión. Pueden ser que lo vean y que miren una actividad en el cielo.
de que les están dando un papel, de que algo está pasando. Por ejemplo, pueden ver una luz intensa sobre la persona, puede ver flores que la están rodeando. O sea, el cielo interactúa con uno para que uno sepa que vamos en buen camino. ¿Ok? Nancy, Liz, antes de pedir la orden judicial, se pide perdón. Eh, no, se pide la orden judicial, ¿verdad? Y ya con la orden judicial pedimos perdón. Ahora, ¿qué pasa si lo hacen al revés? La verdad no tiene importancia. Si primero quieren pedir perdón por eso, lo pueden hacer. El protocolo que seguimos nosotros en las sesiones con Ron Horner es primero pedimos los bonos, porque lo que estamos haciendo los bonos son un documento. Y ya con el documento en mano, estos mandatos que nos dan de cancelación, con estos ya vamos a la Corte de Cancelaciones y la obra de pedir perdón la hacemos en la Corte de Cancelaciones, ya cuando ya entramos de lleno a arrepentirnos, a perdonar y a pedir la cancelación. Gise dice, estamos como limpiando el camino, así. Arrepentimiento por terceros es igual el proceso. Michis, sí, o sea, el arrepentimiento por terceros sí es igual el proceso, pero recordemos de que no es que estemos, supónganse que yo estoy pidiendo el arrepentimiento por, estoy entrando a las cortes por una persona que hizo algo indebido y está muy enfermo y por eso indebido la enfermedad tiene el derecho legal. Yo voy a venir y pedir, Señor, yo te pido en nombre de esta persona enferma que lo perdones por estos y estas cosas que me fueron mostradas. Yo pido perdón en su nombre y pido que sean canceladas las maldiciones sobre él en el nombre de Jesús. Lo que está sucediendo es que ahí entra a actuar la misericordia de Dios, porque hay alguien poniéndose en la brecha. Entonces va a venir el Señor y nos escucha y la persona es sanada. Ahora, la persona que sanó, lo que hizo el Señor fue escucharnos a nosotros. Pero esta persona necesita tener un encuentro con el Señor y esta misma persona necesita pedir perdón. Pero lo que hace el Señor es como que abre los aires para que esta persona reconozca la presencia del Señor y entonces ya tenga más facilidad para entender la presencia de Dios y ya él mismo hacer su proceso de perdón. ¿Ya? Ok. Y dice que los movimientos y los gestos son como un lenguaje. Así es. ¿Cuánto tiempo más o menos consideras que hay que tener para hacer bien el proceso? Buena pregunta. ¿Cuánto se tarda el proceso? Creo que es la pregunta de Nancy. La primera vez que uno ministra a una persona, nos hemos llevado 1:30, 2 horas, la primera vez. Han habido oraciones de las cortes que son muy fáciles y muy rápidas y me llevan media hora. Entonces, realmente depende del caso. No podemos darle indicaciones al Espíritu Santo, son los ángeles los encargados de cumplir los diseños del Señor. Así es. Así es, los ángeles se encargan de cumplir los diseños del Señor y los ángeles lo que están haciendo son nuestros asistentes. Son asistentes y encima de todo son asistentes muy sabios, muy poderosos, muy amables y que conocen el proceso perfectamente, ¿verdad? Entonces es una cosa hermosa poderles pedir esa asistencia. Es lindo ya. Yo estoy apenas empezando a conocer este mundo angelical y no vayan a creer que estoy con esto todo el tiempo en la cabeza, pero he aprendido que, que los ángeles están para servirme, para ayudarme. Entonces, pedir su asistencia ha aumentado muchísimo. Ha aumentado mucho las peticiones que he hecho. Una personal que tengo es que había perdido unas llaves y las llaves, yo me había ido al interior de la República en el carro de otra persona y mis llaves se desaparecieron y no busqué en todas partes la bolsa que yo llevé, 3 veces la revisé,
3 veces las revisé. Bueno, en fin, y estas llaves sí, me costaba mucho dinero reponerlas y las necesitaba para manejar mi carro. Le pedí asistencia al Señor, pedí a los ángeles que me ayudaran a encontrar las llaves y me impresiona que de repente sentí ganas de volver a chequear la bolsa que había llevado y ahí estaban mis llaves. Y les prometo que yo había revisado 3 veces. Le había dado vuelta a la bolsa y ahí aparecieron mis llaves. Entonces, como ven, los ángeles hacen eso y hacen mucho, mucho, mucho más. Eh, sí, Nancy lo ha visto. Marta Estela, sí, por favor. ¿Qué necesitas? Marta Sí, Estela quiere hablar. Sí. sí, sí. Yo tengo un caso de una amiga mía de toda la vida, tiene 2 años de estar postrada como un vegetal en una cama, ya no habla, solamente llora, la tienen que amarrar como crucificada y la levantan, así como que estuviera en forma de cruz para que los líquidos no se le vayan al cerebro. Es un caso dolorosísimo, triste, de una buena mujer. ¿Cómo se puede hacer en este caso, Liz? Ahí se entra a la corte, a las cortes del cielo y de la misma manera, lo primero va a ser ver los bonos, Marta Estela. Con ella tenemos que pedirle al Espíritu Santo dónde está el derecho legal. Esto es paso número 1, ir a su página personal y el Señor va, ahí va a mostrar primero las estrategias emocionales que tiene y todo, pero ahí va a mostrar varias cosas y vamos a ir platicando más adelante, pero eh, maldición, cautiverio, iniquidad generacional, pactos o juramentos que hayan habido en su familia, masonería, ¿verdad? La masonería es una maldición muy fuerte. Todas estas cosas para poderlas tener de una manera clara, para eso sirve el registro de bonos. Entonces, ¿qué hay que hacer con ella? Hay que preguntarle al Señor eh, qué es lo que dice su registro. Te sugiero no entrar sola, te sugiero entrar con otra persona del grupo, ¿verdad? Que tú quieras llamar. Ya tú ya conoces a muchas, llámales, ustedes pónganse a trabajar juntas ya. Y para empezar a practicar cómo ver los bonos. Cuando tú ya ves cuáles son estas cosas, entonces ya se va lidiando con cada una de lo que el espíritu va mostrando, ¿verdad? Em, yo quisiera, no es más poderoso hacerlo con algún familiar de esa persona que está enferma. Si la persona familiar puede entrar a las cortes, por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si la persona está enferma, sí necesitamos y no es nada nuestro, solo es nuestra amiga. Necesitamos una autorización del Señor. Eso es muy importante porque el Señor sí tiene un protocolo bastante eh, serio, ¿verdad? En este sentido. Las cortes del cielo son para aquellas personas que tienen mucho temor al Señor y que no van a jugar con esto. No podemos ir a diestra y a siniestra por la persona que nosotros querramos. Con esta amiga, yo tal vez sugeriría orar y decir, Señor, entro a las cortes por esta persona, recibir respuesta o preguntarle a la persona, si mira, nos permites orar por ti, entrar contigo a las cortes y si la persona siente, tenemos ya más autorización. ¿Ok? Liz, Em, perdona, en sí. el caso mío sería con el esposo de ella. Sí, 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 el esposo, Ah, por bueno, supuesto, sí, ah, sí, bueno. Mira, y podría ser un derecho legal como ellos son alemanes, de padre y madre. Ellos eran totalmente anti-israelitas. sí, ¿Eso puede ser un derecho legal? sí, pero tratemos de no estar adivinando, ¿verdad? Sí, sí, al estar en la presencia del Señor, en las cortes, el Señor muestra eso definitivamente. Y sabemos, por supuesto, que la maldición que el Señor tiene desde Abraham
esta sigue funcionando, ¿verdad? Maldeciré a los que te maldigan. Por supuesto que puede ser. He tenido casos en donde hay una persona, recuerdo ahorita un caso precisamente de alguien que tenía en sus archivos la maldición generacional de culto a los dioses de esta región, eran los nórdicos. Y ni siquiera sabíamos que la persona era alemana, pero el Señor lo mostró en las cortes. Y entonces lo que hicimos fue pedir la cancelación de la maldición generacional que había entrado por los altares paganos que se habían levantado. Todas las culturas tienen altares paganos, todas las culturas. Entonces, ahí debe haber algo, ¿verdad? Si tú indagas la historia de tu amiga, seguro vas a encontrar muchísimo, muchísimo paganismo en sus generaciones y probablemente derramamiento de sangre inocente porque los cultos paganos eso eran y en fin, ¿verdad? No te voy a decir, no me puedo poner a adivinar, pero hemos visto que muchas veces estas cosas que hicieron nuestras generaciones trascienden en el tiempo y al punto de poder tener un derecho legal tan serio como el que tú me estás contando, ¿verdad? Sí. Bueno, Gracias, gracias. sí. Entonces Marta Estela, yo te sugeriría tal vez a platicar, ¿verdad? Con alguna de las personas que están aquí o platiquemos, porque esto ya es un caso un poquito más elevado, ¿verdad? Que necesita un poquito más de entendimiento de las cortes para esta amiga tuya, pero si ella acepta, podemos platicar y ver si la podemos ayudar, ¿ok? Ella no, el esposo tiene que aceptar, ¿verdad? Que fue lo que me dijiste, Sí, voy a hablar con él. ok. Ella no habla, ella está totalmente muda, solo los ojos mueve. Pero entonces quiere decir que su mente está trabajando y te lo Ah, entiendo. sí, Mm, está trabajando porque cuando me mira se pone a llorar, porque como nos hemos querido tantísimo, yo por eso ya no he querido irla a ver porque es algo muy triste. Entonces, ella se pone a llorar cuando yo entro al cuarto, en el momento no me reconoce, al ratito yo le empiezo a decir y ya me va reconociendo, empieza a llorar, ¿verdad? Entonces voy a pedir autorización al esposo y te llamo, Liz, por favor. ok, bueno. Gracias. Entonces vamos a orar, Padre Celestial. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, por darnos un entendimiento tan hermoso. Tú eres gracia, tú eres amor, tú eres el pastor de nosotros, Señor, y guías con tanto amor a tus ovejas. Señor, hoy quiero pedirte porque se revele de manera más profunda, Señor, este registro que hay en todas las personas y que nos ayude, Señor, a tener la revelación exacta, atinada para cada uno de los casos, Señor, que traigas a nuestro camino. Y te pedimos perdón por esta, Señor, por nuestros propios pecados, Señor, que abren puertas a tantas cosas y queremos tener, Señor, ese gozo de tu sangre aplicada sobre nosotros, haciéndonos libres de toda estrategia del enemigo. Y, Señor, te pedimos también por esta amiga, Señor, esta señora de la que habló Marta Estela, oramos por ella y clamamos, Señor, porque tú envíes desde ahorita ángeles a traerle fortaleza, a traerle, Señor, esperanza, a traerle vida y que, Señor, tú abras las puertas para que ella pueda ser bendecida. En el nombre de Jesús, donde ella esté ahorita, Señor, tócala, háblale en sueños y en visiones. Hazle, Señor, saber que la amas y que estás cerca de ella. Y te pedimos por su sanidad total. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.